Hola a todos de nuevo. Acá tenemos el segundo caso clínico de aplicación de los gases arteriales. Recuerden que tienen que ver los videos, ojalá, donde vemos las bases y la descripción de qué es cada una de estas patologías. Eso está en nuestro canal que se llama Atenia. Bueno, muy bien. Entonces, para recordar rápidamente, lo vimos en varios videos, hemos dicho que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a pCO2. Quiere decir que si el bicarbonato sube, el pH sube y sería una alcalosis. Como bicarbonato es metabólico, será alcalosis metabólica. Si el bicarbonato baja o desciende y el pH pues va a descender, será una acidosis metabólica. Siempre que hablemos de bicarbonato es metabólico y cuando hablemos de pCO2 es respiratorio. Ahora, la pCO2 es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si la pCO2 sube, el pH baja. Si el pH baja, será una acidosis respiratoria. Lo contrario, si la pCO2 baja, el pH sube y sea una alcalosis respiratoria. Muy bien. De nuevo, entonces, recordar cómo se forma el bicarbonato. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero es importante irlo recordando. Ya de tanto verlo creo que lo vamos a entender, porque lo importante aquí es lograr comprender el concepto. Entonces dimos que para que uno forme bicarbonato, pues tiene que entrar sodio en el túbulo proximal o tiene que absorberse bicarbonato. Y este bicarbonato se llega a la sangre, me alcaliniza la sangre, o sea, aumenta el bicarbonato y de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, pues se da una alcalosis respiratoria. Y acá, potasio, si yo elimino potasio, elimino hidrógeno, elimino cloro o elimino amoníaco, si elimino alguna de estas sustancias o todas las que quieran, siempre que las elimine se va a formar bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una hipocalemia, habrá alcalosis metabólica porque se forma bicarbonato. Si boto hidrogeniones, por ejemplo, en el vómito, que elimino ácido clorhídrico, pues al eliminar el hidrogenión, formo bicarbonato y habrá una alcalosis metabólica. Si elimina cloro, por ejemplo, en diarreas perdidas de cloro, en el mismo vómito, en enfermedades renales que bote cloro o elimine cloro, pues se forma bicarbonato y habrá alcalosis metabólica. Y siempre que elimine amoníaco, acuérdense que cuando elimino amoníaco, elimino potasio y eso me da también alcalosis metabólica. Entonces, cualquier descenso de estas en la sangre me va a dar la alcalosis metabólica. Ahora, si estas las tengo aumentadas en la orina, pues si están aumentadas en la orina quiere decir que las estoy eliminando. Y si las estoy eliminando, estoy formando bicarbonato y me da una alcalosis metabólica. Entonces ya esto lo hemos visto en varias partes. ¿Qué pasa si aumenta el cloro en sangre? Entonces ya vimos que si aumenta el cloro en sangre, como no lo elimino, no se forma bicarbonato y me da una acidosis metabólica. Muy bien, este también ya lo hemos visto. ¿Qué pasa de la hipocalemia? Entonces acá dijimos, mire, potasio, si lo elimino me da hipocalemia. Y al eliminarlo formo bicarbonato, entonces me daría una alcalosis metabólica. ¿Listos? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa si aumenta el amoníaco en la orina? Miren que es en la orina, no en sangre. Si está aumentando el amoníaco en la orina, quiere decir que lo estoy eliminando. Si lo estoy eliminando, quiere decir que hay poco en la sangre. Y al eliminarlo formo bicarbonato, entonces me daría también una alcalosis metabólica. ¿Listos? Bueno, estas son las mismas preguntas que coloco en todos los videos, pero es que es para repaso. Ahora tenemos nuestro nuevo paciente, es un paciente de 55 años que lleva al servicio de urgencias por cuadro de 3 días de evolución consistente en diarreas. Uno piensa, ¿qué pierdo en la diarrea además de líquido? Entonces, cuando pierdo en la diarrea, pierdo líquido, me deshidrato, activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esta aldosterona me absorbe sodio, me elimina potasio, puede pasar eso. ¿Qué más elimino? Pues puedo eliminar bicarbonato. Acuérdense que el intestino, el estómago forman bastante bicarbonato y puedo eliminar bicarbonato, por ejemplo, por una diarrea. Y eso es muy importante porque si pierdo bicarbonato, el pH se vuelve ácido, ¿cierto? También puedo perder, a veces hay unas diarreas en que pierdo cloro, ¿cierto? Y si pierdo cloro, pues me da una alcalosis metabólica. No hay moco ni sangre, con aproximadamente 10 episodios al día y 10 en la noche. Llega en regulares condiciones, está taquicárdico, tensión normal, pero está taquipnéico. Si yo estoy taquipnéico, acuérdense, si yo respiro rápido, elimino CO2, me haría una alcalosis respiratoria. No está con fiebre, está saturando bien, no hay hipoxemia, Glasgow está bien. Le toman estos gases que muestran un pH de 7,3, pCO2 de 28, bicarbonato de 15, base exceso de -4, P2 de 60, está normal al medio ambiente, sodio de 138, para lo normal de 135 a 145, y un potasio de 2, que está bajito, o sea que normal es de 3,5 a 5 o 5,5. Ya vimos que si tengo un potasio bajo me da una alcalosis metabólica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el análisis rápido de lo que puede tener nuestro paciente en los gases arteriales.
Y mira el cloro cómo está, elevado. Si tengo un cloro elevado me da una acidosis metabólica. Entonces mira que acá tenemos acidosis metabólica por la clínica, perdón, alcalosis, sí, acidosis metabólica aquí. Acá tenemos con el potasio bajo alcalosis metabólica. Lo que estoy haciendo es aplicar lo que acabamos de ver. ¿Listo? Y lo que vimos en los otros videos. Muy bien. Entonces analicemos estos gases. Entonces está la historia clínica, ¿cierto? De nuestro paciente. Determinamos el pH. Entonces ya vimos que nuestro paciente tiene un pH de 7,3. Para nosotros lo normal es de 7,35 a 7,45. Pero dijimos que el promedio era 7,4, ¿no? Lo que esté por debajo de 7,4 es ácido. No nos interesa si es semia u óxido. Ya en general está ácido ya. Vamos a ver qué tiene nuestro paciente. Entonces tiene un pH de 7,3, está hacia lo ácido. ¿Listos? Ahora, ese es el trastorno primario. Miremos el trastorno secundario. Entonces, acordémonos. Nuestro paciente tiene una acidosis porque el pH está bajo. Entonces, ¿por qué puedo tener el pH bajo? Uno, o porque baja el bicarbonato. Acuérdense que es directamente proporcional al bicarbonato. Si baja el bicarbonato, baja el pH y me haría acidosis metabólica. O porque aumente la PC2. Si aumenta la PC2, disminuye el pH porque es inversamente proporcional. Entonces miremos el bicarbonato. El bicarbonato de estos pacientes está en 15 y para Bogotá tenemos de 18 a 22, luego está bajito. Entonces tenemos un primer diagnóstico que es una acidosis metabólica por descenso del bicarbonato. Miremos la PC2 a ver si también hay una acidosis respiratoria, porque si está la PC2 alta, pues baja el pH. Y aquí nuestra PC2 es de 28 y lo normal es de 28 a 32, luego no nos explica esto. Entonces por ahora tenemos es una acidosis metabólica. Ese es el primario. Nos vamos al secundario. Entonces el secundario, ¿sí? Entonces acuérdense que en el secundario dijimos que si baja el bicarbonato tiene que bajar la PC2. Si aumenta el bicarbonato tiene que aumentar la PC2. ¿Listo? Ese es el secundario, o sea, la compensación. Cuando decimos secundario es cómo está compensando. Entonces siempre que baja el bicarbonato baja la PC2. Siempre que sube el bicarbonato tiene que subir la PC2. Siempre que aumente la PC2 aumenta el bicarbonato. Y siempre que baje la PC2 disminuye el bicarbonato. Quiere decir que si el de arriba sube, el de abajo también. Ojo que esto es para la compensación, no para el pH. Para el pH dijimos era que era directamente proporcional e inversamente. Aquí estamos hablando únicamente, olvídense del pH, y estamos hablando de la relación bicarbonato-PC2 para ver cómo compensa, o sea, el trastorno secundario. Entonces, solo miramos bicarbonato y PC2 para el trastorno secundario. Si el bicarbonato baja, PC2 baja. Si el bicarbonato aumenta, PC2 aumenta. Muy bien. Entonces, como acá el bicarbonato bajó, pues yo espero que mi PC2 baje. Por eso calculamos la PC2 esperada con la fórmula de Winter que tienen acá a la izquierda. Hicimos la fórmula de Winter y este paciente tiene que tener la PC2 entre 28,5 y 32. ¿Y en cuánto la tenía él? Pues en 29. ¿Sí? Entonces, estos son los gases normales, ¿cierto? Entonces, nuestro paciente, ¿qué pasó con él? Entonces, me voy a ver un minutico porque aquí. Entonces, acá tenemos nuestro paciente que tiene una PC2 de 28. ¿Listo? 28. Entonces, 28. Entonces, calculamos cuánto es la PC2 de nuestro paciente. Tiene que estar entre 28,5 y 32,5. Él tiene 28. Está un poquito por debajo, o sea, está respirando un poquito más, o sea que tiene una alcalosis respiratoria, o sea, está respirando rápidamente. Esto es para acordar que cómo se compensan los trastornos, lo que vimos. Miren, dijimos, el trastorno primario es que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Si este sube, el pH sube, si el bicarbonato baja, el pH baja. Para el mismo pH, si la PC2 baja, el pH sube. Si la PC2 sube, el pH baja. Ahora vamos a quitar este pH y solamente vamos a jugar con el bicarbonato y la PC2. Es la tabla que está a la derecha, miren. Si el bicarbonato llega a bajar, ¿cierto? Acá, como dice acá, pues la PC2 tiene que bajar. Entonces el trastorno secundario siempre es que si el de arriba baja, el de abajo baja. Si el de arriba sube, el de abajo sube. Y aquí está que todos van en la misma flecha. Muy bien. Entonces, esto es para acordarnos de la vida del CO2 cuando un paciente tiene acidosis respiratoria, que no es el caso, pero toca ir repasando. Entonces, cuando un paciente tiene alcalosis respiratoria, como nuestro paciente que sí que está respirando muy rápido, ¿cierto? Por ansiedad, angustia, ejercicio, fiebre, intoxicaciones, por acidosis metabólica y demás. Pero si yo retengo CO2, que este no es el caso,
¿cierto? Las causas son sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, placa neuromuscular, músculo o alvéolo, y ahí están las causas si llegara a tener una acidosis respiratoria. Y repito que este no es el caso, pero estamos repasando. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro paciente, tiene un pH ácido, ¿cierto? Y el trastorno, dijimos que el trastorno primario es eh, metabólico, ¿cierto? Muy bien, el trastorno secundario dijimos que era una alcalosis respiratoria. Muy bien, después de ese segundo paso sigue, en este caso de acidosis, el anión GAP. Entonces, nuestro paciente tiene un sodio de 138, un potasio de 2, cloro de 115. Entonces, siempre hay que mirar el anión GAP. Cuando miramos el sodio, mirar la glicemia. Lo vimos en el video pasado. Si la glicemia tiene que estar por encima, si está de 100 a 400, por encima de 200, 200 a 400, utilizamos la corrección de la glucosa utilizando 1.6. Vean el video anterior, por favor. Y si es más de 400, utilizamos 2.4, ¿cierto? Entonces a esto me refiero. Aquí está el sodio corregido, se hace sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 sobre 100. Esto en el caso de que tenga una hiperglicemia, ¿cierto? Entonces si iba a tener una glicemia de 150, de 200, utilizo esta, o 300, pero si llega a tener 400, en vez de 1.6 utilizo 2.4. Muy bien, el anión GAP de este paciente, entonces haciendo 138 más el potasio que es 2 menos 115 que es el cloro más el bicarbonato, me da un anión GAP de 10. Entonces, al igual que el caso pasado, entonces hacemos los mismos pasos porque es acidosis metabólica. Entonces, estos pasos que estamos viendo acá es para acidosis metabólica. ¿Listo? O sea, me refiero más que todo a las fórmulas. Entonces, en todos los pacientes con gases arteriales, la historia clínica, luego el pH, luego vemos si es metabólico respiratorio, que es el trastorno primario, luego miramos el trastorno secundario, para eso miramos para este caso la PCO2 esperada, porque es acidosis metabólica. Cuando veamos alcalosis y cuando veamos acidosis respiratoria, las fórmulas son otras. El anión GAP es para este caso, porque es acidosis metabólica, que nos dio 10. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Nosotros dijimos en general que si yo tengo un anión GAP elevado, que no es el caso de este paciente, pero es para recordar, si está por encima de 14, nuestro paciente nos dio 10, luego no está aquí, la nemotecnia es Goldmark, que es glicoles, oxiprolinas, lactato, delactato, metanol, aspirina, anticonvulsivante, rhabdomiolisis, cetoacidosis, creatinina, que no es nuestro caso. En este paciente, el anión GAP es normal, está de 6 a 14, luego aquí sí nos toca buscar la causa. Entonces puede ser pérdida de bicarbonato. El bicarbonato se pierde por riñón o digestivo. Entonces la primera parte de la charla es importante que la vuelvan a mirar, la de esta charla, en que vimos cómo se forma el bicarbonato, ¿cierto? Entonces el bicarbonato se formaba porque se absorbía sodio, se absorbía potasio, ¿cierto? O se eliminaba potasio o hidrógeno o cloro o amoníaco. En este caso pasa lo contrario, ¿cierto? Entonces, nuestro paciente, ¿qué está haciendo? Está perdiendo bicarbonato, no lo está formando. O sea, o no está eliminando hidrogeniones. Acuérdense que si yo elimino hidrogeniones, formo bicarbonato y me daría alcalosis. Pero si no boto hidrogeniones, pues se quedan ahí y no formo bicarbonato. ¿Listos? Entonces es repasar esto otra vez. Mire que nuestro paciente tiene un cloro alto, entonces uno dice, ¿será que tiene exceso de cloro por que lo reanimamos con mucha solución salina? Es una posibilidad. ¿Será que tiene hipercalemia, una falla renal o todas las causas de pérdida de bicarbonato? Entonces aquí lo bueno es que entiendan el concepto más que aprendernos de memoria todo, es entender, venga, cómo se forma el bicarbonato para que vean al inicio de este video y vuelvan y repasen cómo se forma el bicarbonato. Listo, si no lo formo es que lo estoy perdiendo y ahí voy a encontrar las causas muy fácilmente. Muy bien. Entonces acá tenemos, si el anión GAP llega a ser menos de 6, que no es nuestro paciente, pues sería por hipercalcemia, o sea, lisis tumoral, gamapatía monoclonal, intoxicación por cloro, bromo, yoduros. Muy bien. Entonces ya vimos la historia clínica, determinamos el pH, que era ácido, ¿cierto? Y demás. Bueno, esta glicemia no es de este caso. Muy bien. Entonces vimos la historia clínica, determinamos el pH, dijimos que era una acidosis metabólica, el trastorno secundario fue una alcalosis respiratoria, el anión GAP nos dio 10, ya vimos las causas que son pérdida de bicarbonato, la más importante. Luego vamos a mirar el delta del GAP para ver si hay un tercer desequilibrio ácido básico, ¿cierto? Entonces el delta del GAP, aquí está la fórmula, ya la hemos visto en los videos anteriores, aquí están los gases del paciente y lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Entonces el delta del GAP, miren, voy a aplicarlo aquí todo. Muy bien.
Entonces delta del gap es igual a anión gap calculado, que nos había dado 10, recuerden, menos anión gap normal, que dijimos que era 10, porque es la mitad entre 6 y 14, que es lo normal para nosotros, ¿cierto? Menos el bicarbonato normal, que aquí el bicarbonato normal, si ven acá a la izquierda para Bogotá es de 18 a 22, la mitad 20. Ustedes tienen que buscar en sus sitios de trabajo cuáles son los gases normales, pero hacen exactamente la misma fórmula, ¿cierto? Bueno, y el bicarbonato medio, que son los gases de nuestro paciente, que aquí es de 15. Entonces, todo esto nos da 10 menos 10, 0, menos 5 y nos da menos 5. ¿Cómo interpretamos? Si me da de menos 5 a más 5, que es nuestro paciente, quiere decir que tiene una acidosis metabólica con anión Ga puro, quiere decir que no hay ningún otro trastorno secundario ni terciario. Si nos fuera a dar menos de menos 5, hay una hiperclorémica y mayor de más 5, hay una alcalosis metabólica sobreagregada. Y si llega a haber alguna de estas, pues tengo que buscar las causas de cada una de ellas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro paciente. Luego sigue el lactato. Ya sabemos que si el lactato está elevado, es una hiperlactatemia por falta de oxígeno, se llamaría tipo A, o metabólica, que se llamaría tipo B. Luego vemos la oxigenación, nuestro paciente está normal, ¿cierto? Tiene una buena saturación al medio ambiente. Sin embargo, pues acá les coloqué la historia, la diferencia alveolar arterial de nuestro paciente. Él debería tener 16.25, la tiene en 12.73 y debería tener máximo 16.25. Luego está normal, no tiene ningún trastorno de oxigenación. Y para acordarnos, si llegara a tener hipoxemia, que no es este caso, tengo que mirar la vía del oxígeno. Entonces será la presión barométrica, ¿cierto? ¿Será que tengo una obstrucción de la boca, de la nariz, de la faringe, laringe, tráquea, bronquios? Sigo bajando bronquiolos, alvéolo, intersticio, vasos o sangre. Esa es la vía respiratoria. O sea, no he hecho más sino describir la vía por donde entra el oxígeno, en orden. Si alguna de estas vías de donde entra el oxígeno se me afecta por una patología intrínseca o extrínseca, pues voy a tener un problema de oxigenación. Entonces, si tengo un gradiente alveolar arterial normal, pues quiere decir, ¿cierto?, que puede haber una reducción de la presión de oxígeno, o tengo una obstrucción del cuerpo extraño y demás. Si el gradiente alveolar arterial está elevada, pues yo tengo que mirar en el alvéolo si está lleno de agua, sangre, pus o tumor, el intersticio como una EPIT, la sangre como un tromboembolismo pulmonar. Así de sencillo es esto. Muy bien, entonces acá tenemos ya nuestro paciente, tiene una acidosis metabólica que está compensada, tiene un poquito de alcalosis respiratoria, pero en general está compensado. El anión GAP es normal, o sea, está perdiendo bicarbonato o cloro, ¿cierto? Y el delta es una acidosis metabólica pura, y la hipoxemia, pues pusimos leve, pero en realidad no tiene hipoxemia, ¿cierto? Ese es nuestro análisis de este segundo caso, que hemos enviado pues para sus tareas por correo. Muy bien, bueno, muchas gracias y nos veremos en el tercer caso clínico.